Aún no sabemos mucho acerca del planeta Tierra, mucho menos qué misterios guarda el universo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaron el aspecto de un ser extraterrestre? Aunque no existe un dato preciso, ha sido el conjunto de eventos contados desde hace muchos años. Y este evento se ha convertido en el caso mejor documentado y más famoso de una abducción extraterrestre en la historia de la ufología. Esto ocurrió hace más de 60 años en una de las carreteras rurales y solitarias en The White Mountains, New Hampshire, Canadá. La pareja Barney y Betty Hill conducían de regreso de su luna de miel. Todo marchaba tranquilamente cuando empezaron a notar una luz detrás de ellos. Cabe mencionar que en el trayecto del camino la carretera estaba muy sola y no habían visto ningún carro hacía muchas millas atrás. Betty empezó a ponerse un poco más inquieta al ver que la luz empezaba a hacerse más grande y acercarse más. Pero Barney Hill era un experto y un aficionado de los aviones y veterano de la Segunda Guerra Mundial, pues descartó la posibilidad que fuera un helicóptero o un avión. Entonces se lo atribuyó a un satélite que posiblemente se desvió. La luz empezó a cambiar. Por momentos aparecía entre los árboles y después regresaba detrás del carro. Barney Hill, como un hombre estudiado y pragmático, estuvo de acuerdo con su esposa Betty y decide detener el carro para ver de qué se trataba. Tomaron unos binoculares y empezaron a seguir detenidamente la luz. Lo primero que Betty Hill nota al seguir la luz era que no se trataba de un satélite como lo había pensado Barney, sino que era un objeto redondo y tenía una luz que giraba por debajo de este objeto y a los lados. Barney, muy preocupado con las descripciones de su esposa Betty, llegando a la ruta 3 de la avenida Lincoln, la luz ya estaba casi sobre ellos. En ese momento Barney detiene el carro y baja armado y sorprendido ve este objeto luminoso a unos 100 pies por encima del automóvil. En ese momento escucharon un sonido. Todo se puso en negro. Por alguna razón, perdieron recuerdos. Dicen que llegaron a salvo a su casa, pero con una extraña sensación que algo no estaba del todo bien. Después de noches con pesadillas, decidieron buscar ayuda psicológica e hipnosis. Y de aquí salió información que cambiaría la historia del fenómeno extraterrestre, llamémoslo así, ya que en esos años no se utilizaba la palabra ovni. Los médicos les mostraron las grabaciones de las hipnosis y el matrimonio quedó atónito al verse ellos contando detalles de lo que parecía ser un secuestro de seres alienígenas. Al poco tiempo Barney se comunicó con una de las primeras bases militares para contar un poco lo que creía recordar, pero omitieron detalles por miedo a que pensaran que estaban inventando todo o perder sus trabajos y su vida en general. Estas sesiones psiquiátricas fueron expuestas y conmocionaron a los medios de comunicación que tuvieron acceso a ellos. En estas sesiones se conoció que el matrimonio aseguró haber estado en experimentos médicos con seres extraterrestres. Cuentan muy detalladamente recordar cómo estaban rodeados de varios de ellos. Barney los describe como seres grises de ojos grandes y dice recordar cómo los veía desde una pequeña ventanilla de este objeto redondo que giraba por encima de ellos. Dice que estos seres llevaban uniformes negros muy brillantes. Betty dice que al subirlos a lo que parecía ser la nave, los separaron. Ella los describe a algo muy parecido a los humanos pero con diferente aspecto. En los detalles que coinciden los dos es que los ataron, desnudaron para contar los huesos de la columna, los fotografiaron y bien, el matrimonio sigue narrando que les extrajeron muestras de piel, de cabello, sangre y les introdujeron sondas. Betty asegura haberles pedido una prueba de dónde ellos venían y dice que le mostraron un mapa estelar. Después de varios detalles más, los regresaron a su automóvil. Aquí les dejo un mapa original que dibujó una astrónoma con ayuda de Betty. Como ya les había mencionado, el matrimonio Hill se hizo de fama dividida. Había quien apoyaba y creía su historia y otros que tenían gran intención de callarlos y hacerlos ver como un par de locos queriendo llamar la atención, sobre todo porque aseguraba que los Hill solo querían ser aceptados por ser un matrimonio poco convencional para esa época. Ellos nunca cambiaron su versión,
se hicieron documentales, libros y fueron portada de infinidad de periódicos y revistas. De hecho, la descripción de los extraterrestres grises de cabezas grandes y ojos negros profundos que Betty describió aún persiste en las representaciones que se hacen de los extraterrestres hasta hoy en día. La astrónoma Marjorie Fish reconstruyó el mapa estelar que Betty Hill detalló durante las sesiones de hipnosis. Y después de muchos análisis llegaron a la conclusión que el mapa pertenece al sistema binario Zeta Reticula o Zeta Reticuli. Te dejo el mapa que coincide con el dibujo. En 1969 muere Barney de una hemorragia cerebral. Un tiempo después, una sobrina de Betty llamada Caitlin, en su libro Capturados, detalló un hecho que a ella le pareció muy interesante, y fue que el día que Betty salió de su casa, alrededor de las 9 p.m. por primera vez después del funeral de su esposo, ella iba manejando y al llegar a la ruta 125, se percató de una nave extraterrestre que flotaba cerca de ella. Entonces Betty asumió que ellos sabían que Barney había muerto. Ella baja del automóvil y con su mano, Betty le señaló el panteón donde estaban los restos de Barney. Relata Betty a su sobrina que la nave se balanceó en diferentes ángulos y ya no lo vio más. Betty, después de su primer contacto con estos seres, volvió a verlos muchas veces. La sobrina cree que ella creía que de alguna manera ella sabía dónde estaban. Sus relatos fueron estudiados por muchos psicólogos e investigadores. La mayoría de estos apoyaba sus versiones. Por este motivo fue realizado una especie de documental en 1975. Pasado el tiempo, también se cree que Betty perdió un poco la razón al empezar a romantizar esta idea ovni. A manera personal, es un tema que daría para mucho tiempo, ya que omití muchísimos detalles para respetar el tiempo en los videos, y de ser un tema cuidadoso, parecía ya tomado como una película infantil. Pero cuando se lee y estudia sus primeros relatos parecen muy acertados e interesantes, tanto así que despertó la curiosidad del mundo, cambiando paradigmas del tema ovni. Supongo que con el tiempo no tuvo más que contar y quizás sacó unas historias que estaban de más. Quizá no quería perder su fama. Para el año 2004, la muy recordada Betty perdió la lucha contra el cáncer, no sin antes dejarnos con mucho material interesante para los interesados en el tema ufológico. Gracias si te has quedado hasta el final, regreso para más historias. Esto fue La Cripta de Abrael.